¿Alguna vez, en la inmensidad de una carretera solitaria, has sentido que te observan? Esa certeza de que no estás solo, aunque el asiento de al lado esté completamente vacío. Hay quienes dicen que para los choferes de autobús, esa sensación es una compañera más en cada ruta nocturna. Mi nombre es René López. Durante muchos años he trabajado para una compañía de transporte, y créanme, las carreteras de noche tienen su propio lenguaje. Mucha gente, cuando se entera de mi oficio, no tarda en preguntar: ¿has visto algo fuera de lo normal en la madrugada? ¿Tienes alguna historia de espantos? La respuesta es siempre sí, porque hay viajes que no se miden en kilómetros, sino en la delgada línea que separa nuestro mundo de lo inexplicable. Y a veces, algo o alguien más sube a bordo. Alguien que no paga boleto y cuyo único destino es un lugar al que no quisiéramos llegar jamás. Hoy les presento 3 relatos de terror ocurridos en autobuses de carretera. Historias donde el final del camino es apenas el comienzo de la pesadilla. La parada interminable. He recorrido casi todas las rutas que atraviesan este país. De norte a sur, de costa a costa. He visto el sol pintar los desiertos y la niebla devorar sierras enteras. Con el tiempo, uno se acostumbra a la soledad, al murmullo constante del motor, a ver las luces de los pueblos pasar como si fueran estrellas fugaces en la negrura. Pero hay noches que se niegan al olvido. Noches que se te pegan al alma como el hollín del diésel. Esta historia no es mía. Me la confió un viejo colega, Ramiro, un hombre que se jubiló mucho antes de tiempo, con la mirada vacía y un temblor perpetuo en las manos. Se retiró poco después de una noche en la ruta que conecta una serie de pueblos olvidados en el Bajío. Era una de esas corridas que nadie quería tomar, la de las 11:30 de la noche, la que todos conocían como la lechucera. Ramiro llevaba más de 20 años al volante. Se sabía esa carretera de memoria, cada curva, cada bache, cada cruz oxidada en la orilla que recordaba a algún desafortunado. Esa noche, su autobús, un modelo viejo pero aguantador, salió de la terminal con apenas una docena de pasajeros. Gente humilde, trabajadores de vuelta a casa, alguna que otra señora con sus bultos. El ambiente era el de siempre: silencio, cabezas recostadas contra las ventanas y la suave vibración del viaje. Pasada la medianoche, se adentraron en el tramo más desolado del camino. Kilómetros y kilómetros de nada. Solo mezquites y la cinta de asfalto siendo devorada por los faros. El reloj digital del parabrisas marcaba las 12:17. Ramiro lo notó de pasada. Apagó la radio, que solo captaba estática, y dejó que el motor fuera el único sonido. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, una figura. Sola. De pie, al borde de la carretera, justo donde no había absolutamente nada. Ni una casa, ni una desviación. Nada. La política de la empresa era muy clara: no hacer paradas no autorizadas, y menos de noche en medio de la nada. Es un suicidio. Pero algo en la quietud de esa figura le causó un escalofrío. Era un hombre alto y delgado, con ropas oscuras y un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro. No hacía señas. Solo estaba ahí, de pie. Esperando. Ramiro sintió una mezcla de imprudencia y un extraño sentido del deber. Quizás un coche descompuesto, una emergencia. Redujo la velocidad y detuvo el pesado vehículo junto al hombre con un chirrido de frenos de aire. La puerta se abrió con su habitual siseo. ¿Va para el entronque de San Dimas?, preguntó Ramiro, con la voz algo ronca. El hombre no respondió. Simplemente subió los escalones en un silencio casi ceremonial, con una lentitud que le puso la piel de gallina.
Ramiro no pudo verle la cara. La sombra del sombrero lo ocultaba todo. El hombre le extendió un billete viejo y arrugado. Al tomarlo, Ramiro sintió un frío antinatural en el papel. Le dio el cambio. El pasajero caminó por el pasillo y se sentó hasta el fondo, solo. Ramiro cerró la puerta y reanudó la marcha. Una sensación de inquietud se había instalado en la cabina. Miró por el retrovisor. El hombre estaba totalmente inmóvil, con la mirada fija al frente. Los demás pasajeros dormitaban o miraban la oscuridad sin interés. Parecía que nadie, salvo él, había notado lo extraño de la situación. Pasaron unos 20 minutos. A lo lejos, Ramiro reconoció la curva pronunciada que antecedía al letrero de San Dimas a 15 kilómetros. La tomó con la pericia de siempre. La carretera se enderezó de nuevo, y entonces, a la distancia, volvió a ver la misma curva. Parpadeó, confundido. El cansancio, pensó. Un déjà vu por la monotonía del camino. Sacudió la cabeza y siguió manejando. 10 minutos después, la misma curva. La misma señal de advertencia. Y otra vez. Y otra. Un sudor frío comenzó a recorrerle la espalda. El paisaje no cambiaba. Los mismos árboles retorcidos, la misma luna pálida colgada en el mismo punto del cielo. Tomó el radio de la compañía. Central, aquí la unidad 214, en la ruta del Bajío. ¿Me copia? Tengo un problema. Solo estática. Una estática densa, pesada, que parecía susurrar cosas incomprensibles. Lo intentó de nuevo. Nada. Sacó su celular. Sin señal. Obvio. Nunca había en ese tramo. El pánico empezó a crecerle en el pecho. Miró el reloj digital. Seguía marcando las 12:17. Estaba congelado. El autobús no avanzaba en el espacio, sino en un bucle de tiempo y asfalto. Estaban atrapados. Su mirada volvió al espejo retrovisor, buscando al pasajero del sombrero. Seguía ahí, una silueta inmóvil en la penumbra. Pero los demás, los otros pasajeros habían cambiado. Ya no dormían. Estaban todos sentados muy derechos, con los ojos bien abiertos, fijos en el respaldo del asiento de enfrente. Sus rostros pálidos, casi cerosos, tenían una expresión vacía. No parpadeaban. No se movían. Eran como maniquíes. El joven de la gorra, la señora del rebozo, el hombre con bigote, todos quietos, con la misma mirada perdida. Una mujer sentada cerca de él no había movido un solo músculo. Su quietud era tan absoluta que resultaba aterradora. Ramiro, con el corazón martillándole las sienes, se atrevió a hablar. Disculpen, ¿alguien se siente mal? ¿Se han dado cuenta de que estamos pasando por el mismo lugar una y otra vez? Silencio. Nadie respondió. Ni un solo movimiento. Se desabrochó el cinturón, puso el autobús en punto muerto y se levantó. Caminó por el pasillo, el corazón latiéndole con una fuerza brutal. Señora, ¿me escucha?, le dijo a la mujer del rebozo, tocándole suavemente el hombro. Su piel estaba helada, como el mármol. La mujer giró la cabeza con una lentitud antinatural, con un crujido como de madera vieja. Sus ojos, vacíos y opacos, se fijaron en él. Y entonces habló. Su voz era un susurro seco, como hojas arrastradas por el viento. El boleto se paga al subir. El viaje termina al bajar. Y lo repitió, una y otra vez. El boleto se paga al subir. El viaje termina al bajar. Ramiro retrocedió, tropezando. Se acercó al joven de la gorra.
El muchacho giró la cabeza con el mismo crujido espantoso. La ruta es la misma. El destino es el final. Cada pasajero, al ser confrontado, respondía con una frase críptica, una regla sin sentido. No eran pasajeros. Eran guardianes. O peor, eran parte de un tablero infernal. Su mirada, desesperada, voló hacia el fondo, hacia el último pasajero, el del sombrero. Él era la clave de todo. Cuando él subió, todo esto comenzó. Con el terror arañándole la garganta, Ramiro caminó hasta el final. Se paró frente a él. El aire a su alrededor era gélido. ¿Quién eres tú? ¿Qué está pasando?, logró preguntar, con la voz quebrada. El hombre levantó la cabeza lentamente. Debajo del sombrero no había un rostro. Era un vacío, una mancha de oscuridad más profunda que la noche misma, con dos puntos brillantes como brasas ardiendo en su interior. «Soy el pasajero», dijo la criatura. Su voz no era un sonido, sino una vibración que resonó dentro del cráneo de Ramiro. «Y este es mi viaje. Un viaje que nunca termina». «¿Por qué? ¿Qué quieres de nosotros?», suplicó Ramiro. «Las reglas se establecieron hace mucho», continuó la entidad. «Un alma por el camino. Un conductor para guiarla. El viaje solo se rompe si se paga la deuda. Un alma debe bajar donde otra subió». Ramiro entendió con una claridad aterradora. Esto no era un autobús. Era un purgatorio sobre ruedas, una trampa para recolectar almas perdidas. Y él era el barquero. El pasajero era el cobrador, y los otros eran las almas que había atrapado antes, ahora reducidos a repetidores de las reglas. Los barrotes de la jaula. ¿Qué deuda?, tartamudeó. La voz le habló de un conductor imprudente, de una noche de lluvia, de un autobús que nunca llegó a su destino. Una vida se perdió en esta misma curva. Mi vida. Y el conductor huyó. Desde entonces, el camino cobra su peaje. El camino siempre cobra. Ramiro recordó las historias de los viejos. Un accidente terrible en esa ruta, décadas atrás. Un autobús desbarrancado. Nunca encontraron todos los cuerpos. Y el chofer desapareció. Yo no fui ese hombre, dijo Ramiro, casi sin aliento. El uniforme es el mismo. El asiento es el mismo. La deuda permanece, sentenció la oscuridad. Pero las reglas ofrecen una salida. Un alma debe bajar donde otra subió. La revelación lo golpeó. No se refería a sí mismo. Se refería a los otros. Tenía que elegir a uno de los pasajeros alma y abandonarlo en la carretera. ¿Pero a quién? ¿Qué pasaría con esa alma? ¿Se liberaría? ¿O se quedaría varada en ese mismo punto por toda la eternidad? Miró a las figuras silenciosas. La señora, el joven, el hombre de bigote. ¿A quién condenar? Era una elección imposible. Entonces, la criatura susurró algo más, una trampa y una salida a la vez. O puedes tomar su lugar. El conductor puede pagar la deuda. Podía bajarse él, sacrificarse, convertirse en otra figura fantasmal al borde del camino, esperando al próximo conductor que cometiera el error de detenerse. El tiempo estaba detenido, pero la presión era insoportable. Tenía que decidir. Miró de nuevo a esas almas atrapadas. Eran víctimas, igual que él. Pero él era el capitán de ese barco fantasma. Era su responsabilidad. Y entonces, una idea desesperada, una corazonada nacida del pánico, cruzó su mente. La regla, un alma debe bajar donde otra subió. No decía cuál alma. La criatura había subido.
Y había pagado. Con un boleto. Un boleto que Ramiro todavía tenía en el bolsillo de su camisa. Regresó a su asiento, temblando. Puso el autobús en marcha y condujo lentamente hasta el punto exacto de la curva donde había recogido a la criatura. El lugar se sentía cargado, pesado, frío. Detuvo el motor. Se levantó, caminó hacia la puerta y la abrió. El aire de la noche entró, pero no olía a campo ni a tierra mojada. Olía a polvo antiguo, a olvido. El viaje ha terminado, dijo Ramiro al pasillo vacío, su voz extrañamente firme. Se pagó un boleto. Y el pasajero baja aquí. Arrojó el billete fuera. El papel cayó al asfalto y, al tocarlo, se convirtió en cenizas que un viento inexistente se llevó. Dentro del autobús se escuchó un suspiro colectivo, largo y lúgubre, que pareció salir de todas las almas a la vez. Uno por uno, los pasajeros comenzaron a desvanecerse. Se volvieron humo, se hicieron transparentes y luego no fueron nada. Los asientos quedaron vacíos. Solo quedaba la criatura del fondo. Se levantó. La oscuridad bajo su sombrero pareció hacerse más profunda. Astuto, vibró la voz en la cabeza de Ramiro. El boleto era el vínculo. El alma del contrato. Has liberado a los demás. ¿Y tú? Preguntó Ramiro, sin atreverse a moverse. Mi viaje aún no termina, dijo la criatura. Pero este conductor ha pagado la deuda. Por ahora. La figura oscura caminó por el pasillo, sin hacer ruido. Pasó junto a Ramiro, y por un instante, sintió un frío que le heló los huesos, un vacío que amenazó con tragarlo. La criatura bajó los escalones y se detuvo en la carretera. Sin pensarlo dos veces, Ramiro cerró la puerta de un golpe y pisó el acelerador a fondo. Por el retrovisor, vio cómo la figura del hombre del sombrero se quedaba atrás, hasta ser engullida por la noche. De repente, el reloj digital parpadeó y cambió a las 3:48 de la mañana. La radio cobró vida con una canción ranchera. A lo lejos, las luces de un pueblo. El verdadero San Dimas. Ramiro no se detuvo. Condujo el resto de la noche con el autobús vacío hasta llegar a la terminal al amanecer. Entregó las llaves, presentó su renuncia y nunca más se volvió a sentar detrás del volante de un autobús. Me contó que a veces, en sus noches de insomnio, todavía siente el frío de ese billete en el bolsillo y escucha el susurro de las reglas de un purgatorio en movimiento. Y se pregunta si la criatura sigue esperando en esa curva, con un boleto arrugado en la mano, lista para el próximo viaje. Esa fue solo nuestra primera parada. Una ruta directa hacia lo desconocido. Si el eco de esta historia resuena contigo, házmelo saber con un me gusta. Es la señal que necesito para saber que hay alguien más escuchando en la oscuridad. Ahora, respira hondo y prepárate, porque nuestro siguiente viaje nos lleva a una terminal donde el último llanto de la noche no pertenece a este mundo. La cuna vacía. Algunos choferes le temen a las carreteras solitarias, a las cumbres neblinosas o a los cruces de caminos donde se cuentan leyendas. Pero Javier, un compañero de la Ruta del Sur, siempre decía que el verdadero terror no estaba en el camino, sino al final. En las terminales. Esos lugares enormes y silenciosos a altas horas de la madrugada, llenos de ecos y sombras, donde cada ruido se amplifica por la soledad. Su historia le da la razón. Javier cubría la última corrida hacia la central de autobuses de una ciudad de provincia. Una de esas terminales antiguas que, pasadas las 10 de la noche, se convertían en un mausoleo de concreto. Su autobús, el de las 11:45 de la noche, era casi siempre un viaje melancólico,
con apenas un puñado de pasajeros adormilados. Aquella noche de martes, una lluvia fina y persistente golpeaba el parabrisas. Los limpiaparabrisas marcaban un ritmo hipnótico. En una de las últimas paradas, en un pequeño pueblo iluminado apenas por un par de farolas amarillentas, una mujer le hizo la parada. Era joven, de aspecto frágil. Llevaba el cabello húmedo pegado a la cara. Pero lo que le llamó la atención a Javier fue el bulto que acunaba en sus brazos, envuelto en una manta de lana gruesa, de un color rosa pálido. Un bebé. La mujer subió con prisa, casi tropezando, y le pagó con monedas que temblaban en su mano. No dijo nada. Solo le dedicó una mirada de angustia antes de caminar hacia los asientos de en medio y acurrucarse junto a la ventana. El viaje continuó. A los pocos minutos, un llanto agudo y lastimero rompió el silencio. Era el bebé. Un llanto incesante, penetrante, de esos que se clavan en el cerebro. Al principio, nadie le dio importancia. Los bebés lloran. Es lo que hacen. Pero el llanto no paraba. No disminuía. Se mantenía en la misma nota alta de sufrimiento, una y otra vez. Javier miraba por el retrovisor. Veía a la mujer meciendo el bulto con desesperación, susurrándole cosas que no lograba calmarlo. Los pocos pasajeros que quedaban empezaron a moverse, incómodos, lanzando miradas de fastidio que poco a poco se convirtieron en preocupación. El sonido era tan desolador que empezaba a poner los nervios de punta. Pasó casi una hora. Una hora entera de ese llanto constante y agudo que se había convertido en la banda sonora de una tortura. Javier ya no sentía molestia, sino una profunda inquietud. Algo no estaba bien. El llanto no sonaba del todo humano. Tenía un eco extraño, metálico, casi artificial, como de una vieja grabadora. Finalmente, las luces de la ciudad aparecieron a lo lejos. El autobús entró en las calles vacías y se dirigió a la terminal. Para cuando llegaron, solo quedaban 3 pasajeros, un anciano dormitando al frente, la joven madre y Javier. El autobús se detuvo en el andén número 7. La terminal estaba desierta, bañada en la luz pálida y fantasmal de las lámparas de sodio. El anciano se despertó, bajó con lentitud y se perdió en la penumbra. La joven del bebé se levantó, y en el instante en que se puso de pie, el llanto se detuvo en seco. El silencio que quedó fue tan abrupto, tan pesado, que le zumbó en los oídos. La mujer caminó hacia la puerta sin mirar a Javier. Su rostro, a la luz de la cabina, parecía demacrado, con ojeras profundas y una palidez enfermiza. «Señora», dijo Javier, con voz suave, «¿está todo bien?». Ella no respondió. Bajó los escalones y se alejó a paso rápido por el andén, hasta desaparecer. Javier suspiró, aliviado de que el ruido hubiera terminado. Empezó con su rutina de cierre, apagar luces, revisar que nadie olvidara nada. Se levantó y caminó por el pasillo. Y entonces, la vio. En el asiento donde había estado la mujer, estaba la manta rosa. Se le había olvidado el bebé. Un pánico helado se apoderó de él. Salió corriendo del autobús. «Señora, espere». Su bebé, gritó hacia la oscuridad del andén. A lo lejos, vio la silueta de la mujer detenerse, justo antes de salir de la terminal. Se quedó quieta un segundo, como si lo hubiera escuchado, pero luego siguió su camino y se desvaneció. Javier maldijo por lo bajo y volvió corriendo al autobús. No podía dejar a un niño abandonado. Con el corazón en la garganta, se acercó al asiento. El bulto de la manta estaba ahí, perfectamente acomodado. Extendió las manos, temblorosas, para recogerlo.
Pero justo antes de tocar la tela, el llanto comenzó de nuevo. No a la distancia. No desde el andén. El llanto salía directamente de la manta que tenía enfrente. Agudo, desgarrador y ahora, terroríficamente cercano. Javier se quedó paralizado. Imposible. La mujer se había ido. Tiró de una esquina de la manta de lana. Estaba vacía. No había bebé. No había nada. Solo un montón de trapos viejos y sucios, doblados para simular el cuerpo de un niño. Y en el instante en que la manta se abrió por completo, el llanto cesó. Silencio absoluto. Javier retrocedió, con la respiración atorada. No entendía nada. ¿Se estaba volviendo loco? Y entonces, lo escuchó otra vez. El llanto. Pero esta vez no venía del asiento. Venía de fuera. De algún lugar en la vasta y vacía terminal. Un eco débil y lastimero que rebotaba en las paredes de concreto. El llanto de un bebé, perdido en la noche. En ese momento, don Anselmo, el viejo guardia de seguridad, apareció en la puerta del autobús. ¿Todo bien, Javier? Escuché que gritabas, dijo. Anselmo, no me lo va a creer, balbuceó Javier, señalando la manta vacía. Una mujer, un bebé, el llanto. La expresión de don Anselmo cambió. Su rostro arrugado se llenó de una tristeza resignada. Miró la manta rosa y suspiró. Ah, con que a ti te tocó esta noche, dijo en voz baja. La pobre alma de Helenita. Javier lo miró sin comprender. Hace muchos años, comenzó el viejo guardia, una joven llamada Elena dio a luz aquí mismo, en los baños de la terminal. Eran otros tiempos. El bebé nació muy débil y no sobrevivió la noche. Ella, loca de dolor, lo envolvió en su mantita y anduvo por toda la terminal, meciéndolo, buscando ayuda que no llegaba. Al final, no aguantó más y se arrojó desde el techo del edificio. Javier sintió que la sangre se le helaba. Desde entonces, continuó Anselmo, con la mirada perdida en la oscuridad, dicen que su espíritu sigue aquí. De vez en cuando se sube al último autobús que llega, buscando llevar a su hijo al doctor. Siempre con la misma manta rosa. Y siempre se escucha el llanto de su bebé. Un llanto que, dicen, solo ella y el chofer que la lleva pueden oír. Javier miró hacia la oscuridad de la terminal. El eco del llanto fantasma pareció intensificarse un momento, un lamento eterno que buscaba un consuelo que nunca iba a llegar. Ella no hace daño, concluyó Anselmo. Solo está atrapada en su dolor, buscando una cuna que siempre estará vacía. Javier nunca más volvió a tomar la última corrida. Pidió su cambio de turno. Pero dice que, a veces, cuando pasa por la terminal de noche, le parece escuchar, muy a lo lejos, el llanto desconsolado de un niño, y se pregunta cuántos otros choferes han compartido el viaje con el dolor silencioso de una madre fantasma. El reflejo en la ventana. No todas las historias de carretera les pasan a los choferes. A veces, el terror elige a un pasajero al azar. Alguien que solo quiere llegar a casa, ajeno a los secretos que guarda el asfalto. Esta es la historia de Carlos, un estudiante que tomó el autobús nocturno en la ruta México-Cuernavaca, una carretera famosa tanto por sus curvas como por sus leyendas. Lo que vivió esa noche le enseñó que el peligro no siempre está afuera, en la oscuridad, sino a veces pegado a ti, en el frío cristal de la ventana. Carlos volvía a casa para las vacaciones. Consiguió un boleto en una de las líneas más económicas, en un autobús que ya había visto mejores días. No le importó. Solo quería un asiento junto a la ventana para poder dormir durante el trayecto. El autobús partió tarde, cerca de la medianoche.
Carlos se acomodó, se puso los audífonos y vio cómo las luces de la ciudad se iban quedando atrás. El sueño comenzó a vencerlo. Apoyó la frente contra el cristal frío, sintiendo la vibración del motor. Y entonces lo notó. En el reflejo oscuro del vidrio, superpuesta a su propia imagen, había otra cara. Al principio pensó que era el reflejo de otro pasajero, distorsionado por el ángulo. Pero la cara estaba demasiado cerca, casi pegada a la suya. Un rostro pálido y demacrado, con ojos hundidos y una sonrisa torcida, completamente antinatural. Carlos se enderezó de un salto, el corazón desbocado. Miró a su alrededor. El pasajero de al lado era un hombre mayor, dormitando con la boca abierta. Atrás, una pareja miraba una película. Nadie coincidía con la cara del reflejo. Lo atribuyó al cansancio, a un juego de luces. Intentó relajarse. Volvió a recostarse, pero esta vez con los ojos abiertos, fijos en su reflejo. Y ahí estaba de nuevo. La cara fantasmal, mirándolo desde el otro lado del cristal. La sonrisa se había ensanchado, mostrando unos dientes que parecían demasiado largos, casi como agujas. El pánico se apoderó de él. No era una ilusión. La cara estaba ahí. Y lo estaba mirando. Se movía cuando él se movía, pero sus expresiones eran propias. Mientras Carlos fruncía el ceño, asustado, la cara en el reflejo parecía disfrutar de su miedo, su sonrisa cada vez más grotesca. Apartó la vista, pero sentía esa mirada sobre él, una presión fría contra su sien. Era como si la criatura del reflejo estuviera intentando atravesar el cristal. Entonces, la cara en el reflejo comenzó a mover los labios. Lentamente, articulando palabras en silencio. Carlos, hipnotizado por el horror, las leyó. No te bajes. La advertencia silenciosa se repitió una y otra vez. No te bajes. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. ¿Qué significaba? ¿Una amenaza? ¿Un aviso? La sonrisa del rostro se había vuelto una mueca depredadora. «¿Estás bien, muchacho?», susurró una voz a su lado. Carlos se sobresaltó. Era el anciano. Estaba despierto y lo miraba con unos ojos pequeños pero increíblemente lúcidos. «Parece que viste un fantasma», continuó el hombre en voz baja. Carlos no supo qué decir. ¿Cómo le explicas a un extraño que una cara demoníaca te habla desde tu reflejo? El anciano pareció entender. Se inclinó un poco más. En esta carretera, los fantasmas no siempre se ven afuera. A veces, viajan con nosotros. Son los vigías. Vigías, repitió Carlos, apenas un susurro. Espíritus pegados a ciertos viajes, a ciertos camiones, explicó el hombre. Algunos son malos, te quieren jalar para el otro lado. Pero otros protegen. Advierten del peligro. Se manifiestan como pueden. A veces en un susurro que crees que es el viento, a veces en un reflejo. Carlos miró de reojo la ventana. La cara seguía ahí. Su expresión ya no era de burla, sino de una intensidad feroz. Los labios seguían formando la misma frase, no te bajes. Hay una leyenda, continuó el anciano, sobre un autobús que se perdió en estas curvas hace años. Dicen que se aparece y que si te subes, te quedas atrapado en un viaje eterno. Que estas carreteras tienen reglas, muchacho. Reglas que no están escritas en ningún lado. De repente, el autobús se sacudió con violencia. Un ruido metálico y ensordecedor resonó al frente, seguido de un chirrido agudo de llantas. La gente gritó.
El autobús viraba bruscamente de un lado a otro. El chofer luchaba con el volante, pero era inútil. Habían perdido el control. El caos se apoderó del interior. Carlos fue arrojado contra el asiento de enfrente. En medio del pánico, su mirada se encontró una última vez con el reflejo. La cara ya no sonreía. Su boca estaba abierta en un grito silencioso y sus ojos eran dos pozos de pura desesperación. El autobús se salió de la carretera. Hubo un impacto brutal, el sonido de metal retorciéndose y cristales estallando. Luego, todo fue oscuridad y silencio, roto solo por los gemidos de los heridos. Carlos recuperó la conciencia poco a poco. Le dolía todo. El autobús estaba volcado. Olía a humo y a combustible. Tenía que salir. A su lado, el asiento del anciano estaba vacío. No había rastro de él. Rompiendo una ventana ya agrietada, logró arrastrarse fuera. Otros supervivientes hacían lo mismo, tropezando en la oscuridad. Miró hacia el autobús, de donde empezaban a salir pequeñas llamas. Y entonces, recordó la advertencia del reflejo: no te bajes. Quizás no se refería a su parada, sino a no bajar de la vida, a no rendirse. Pero recordó también las palabras del anciano sobre las reglas de la carretera. Con un esfuerzo sobrehumano, le dio la espalda al desastre y comenzó a caminar, alejándose del autobús en llamas. Escuchaba los gritos, el crepitar del fuego, pero se obligó a no voltear. Su instinto le gritaba que mirara, pero la voz del anciano resonaba más fuerte. Mientras se alejaba, escuchó un sonido que no era de este mundo. No era el fuego ni los lamentos. Era un coro de gritos agónicos, inhumanos, que parecieron brotar de los restos del autobús. Un sonido que prometía una condenación absoluta. Carlos nunca supo qué hubiera visto si hubiera mirado atrás. Quizás a los pasajeros atrapados en un infierno. O quizás a la criatura del reflejo, saliendo del fuego para reclamarlo. Nunca lo sabrá, porque obedeció la regla. Los equipos de rescate lo encontraron deambulando por la carretera, en estado de shock. El informe oficial dijo que el anciano sentado a su lado fue una de las víctimas mortales. Pero Carlos sabe que no era un pasajero común. Fue un guardián que le dio la clave para sobrevivir no solo al accidente, sino a lo que venía después. Desde esa noche, Carlos evita los asientos de ventana. Y cada vez que ve su reflejo en una superficie oscura, siente un escalofrío y, por un instante, teme ver una cara que no es la suya, sonriendo desde el otro lado. La carretera de noche esconde secretos. Es un lugar entre mundos, donde las reglas de nuestra realidad a veces se doblan hasta romperse. Para un chofer, cada viaje es un acto de fe. Para un pasajero, cada boleto es una apuesta. Las historias que han escuchado son solo un eco de los susurros que se pierden en el rugido del motor. Nos recuerdan que, a veces, el terror no está en el destino, sino en el propio viaje. Si alguna vez has vivido una experiencia extraña en un viaje por carretera, te invito a compartirla en los comentarios. Porque en esta comunidad que se reúne en la oscuridad, las historias nos unen. Y el miedo, cuando se comparte, quizá pesa un poco menos. Gracias por acompañarme en este recorrido. Suscríbete y activa la campana, para que no te pierdas nuestro próximo encuentro con lo inexplicable. Hasta entonces, viaja con cuidado. Y nunca ignores esa sensación cuando algo en el camino no se sienta bien.